Bienvenidos todos los asistentes en nombre de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y nuestro capítulo atlántico. Es muy placentero contar hoy con dos grandes ponentes de un tema tan sensible como es el tema de la esfera mental y específicamente el retorno al trabajo relacionado con estas condiciones. Es un reto que venimos teniendo día a día desde la parte de salud. Se ha convertido en una situación cotidiana con grandes expectativas para todos. La Sociedad Colombiana del Trabajo, nuestro capítulo atlántico, su junta directiva, agradece a estos ponentes por acompañarnos hoy. Doctor Leonardo Guzmán, bienvenido. Y a todos los asistentes, gracias. Los dejo con la doctora Marta Torres, quien dará la introducción a la actividad de esta tarde. Bienvenidos todos. Buenas tardes a todos. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Antes de presentar a nuestros expositores, voy a permitirme leer algo. En portafolio, en fecha abril 21 del 2022, fue publicado lo siguiente. La población ocupada afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales al cierre de diciembre del 2021 aumentó en 836.491 trabajadores, llegando a 11.400.825. De acuerdo con Fase Colda, actualmente hay 1.014.966 empresas afiliadas al sistema. Durante la pandemia, la ARL asumió el compromiso de entrega de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud. En 2021, las enfermedades laborales avisadas y relacionadas con la salud mental alcanzaron las 1.249, mientras que el año anterior fueron un poco más. Lo que indica, un poco menos, lo que indica un incremento del 9% frente al 2020. Sobre todo en las mujeres, que representaron el 62% de estos siniestros. Sin embargo, llama la atención que el periodo de pandemia no es el que presenta más casos de enfermedades de este tipo en los últimos años. En el 2018, con 1.641 casos, se superó los registrados en la pandemia. En esta clasificación se encuentra la depresión, la reacción a estrés grave, la reacción de estrés agudo y los trastornos de ansiedad generalizada, de estrés postraumático, del sueño debidos a factores no orgánicos, de adaptación, mixto ansioso depresivo, de pánico y psicótico. Entre 2017 y 2021, el trastorno mixto ansioso depresivo fue la principal enfermedad con diagnóstico de origen psicosocial en Colombia. La depresión disminuyó 8% en el 2021, mientras que el trastorno mixto ansioso depresivo y los trastornos de adaptación aumentaron 7 y 3% respectivamente. En el 2021, los sectores de mayor número de enfermedades laborales de diagnóstico psicosocial fueron administración pública con un 28%, inmobiliario un 21%, servicios sociales y de salud con un 11%. La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, en su capítulo atlántico, ha querido vincularse en esta fecha con la charla Orientación para la reincorporación laboral de trabajadores con compromiso de la esfera mental. Esperamos que esta actividad sea un abreboca que nos permita pensar y proponer actividades en nuestro próximo congreso a realizar en esta ciudad en el 2023. Con esto, quisiéramos construir mayores espacios para discutir más en detalle acerca de temas que conduzcan a identificar, abordar e implementar actividades en prevención que permitan apuntar en prevención, y perdonen la redundancia, de enfermedades relacionadas con la salud mental. Hemos considerado que cada uno de nuestros dos expertos panelistas, desde su quehacer diario, nos comparta durante 20 minutos cada uno una presentación. Lo voy a dejar a continuación, primero con el doctor Edwin Castro Reyes, médico psiquiatra con una maestría en psicoterapia cognitiva, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, docente universitario de CURN, médico psiquiatra de consulta externa y hospitalización.
Y a continuación de los 20 minutos del doctor Edwin, estará con nosotros la doctora Gloria Villalobos, psicóloga, con un doctorado en Ciencias de la Salud del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de La Habana, maestría en Salud y Seguridad, Universidad de Turín, y OIT, Centro de Organización Internacional del Trabajo, consultora en factores humanos, salud y seguridad en el trabajo y factores psicosociales. Bueno, ya sin más preámbulo, los dejo en compañía del doctor Edwin y de la doctora Gloria Villalobos. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Marta Torres por su presentación. Agradezco pues a todos los asistentes a esta reunión para compartir un poquito en relación a la enfermedad mental, en relación al trabajo, algunos aspectos generales y algunos aspectos que pues de alguna manera generan mucha preocupación en torno a la evolución de las enfermedades que más causan de pronto discapacidad y algunos puntos a tener en cuenta en relación a la reincorporación de estos pacientes. Como les decía anteriormente, vamos a revisar algunos aspectos generales en enfermedad mental de origen laboral o en relación a la enfermedad laboral y algunas orientaciones para la reincorporación. Aquí hay unos datos que ya la doctora Marta Torres compartió con ustedes. El año pasado, en 2021, hubo un incremento en cuanto a enfermedad laboral relacionada con salud mental. Como mencionaba también la doctora Marta, las mujeres son las más afectadas, con 62% de incidencia. Y resaltar también que en el año 2018 hubo una prevalencia, una incidencia más alta de enfermedad mental relacionada con situaciones de tipo laboral. También mencionaba la doctora Marta allí las patologías que con mayor frecuencia fueron diagnosticadas relacionadas con enfermedad laboral desde el punto de vista de salud mental. Quiero resaltar allí la importancia de una de ellas. Entonces, en el listado se encuentra la depresión, la reacción al estrés grave, la reacción de estrés agudo, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos del sueño debido a factores no orgánicos, los trastornos de adaptación, los trastornos mixtos ansioso-depresivos, el trastorno de pánico y los trastornos de tipo psicótico. Un dato aquí importante en relación a la relevancia que ha ido alcanzando el trastorno mixto ansioso depresivo, que pues ahorita mencionaremos algunos aspectos relacionados con los criterios de su diagnóstico y que de alguna manera pues tocaría revisar digamos, algunos aspectos muy detallados que de pronto pueden estar relacionados con esa variación que mencionaba también la doctora Marta en relación a la depresión y el trastorno mixto ansioso depresivo y el trastorno de adaptación, que estos dos últimos han venido cobrando mayor importancia en el último año. Esto que mencionaba ahorita, que la depresión disminuyó un 8%, mientras que los otros dos aumentaron. Anotar aquí un dato de la Organización Mundial de la Salud. La depresión es la principal causa a nivel mundial de discapacidad y contribuye de una forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Entonces, es una condición clínica desafortunadamente muy subestimada. Digamos, muchas personas padecen depresión, muchas personas padecen discapacidad a causa de la depresión. Sin embargo, todavía existe un número muy significativo de personas que no diagnosticamos. O sea, toda esta estadística que ya en sí es significativa, todavía es un subregistro de la magnitud real de la depresión.
Bueno, les decía que quiero hacer énfasis muy particular en cuanto a esta condición clínica, porque la gran mayoría de estos trastornos mentales que vemos relacionados con la enfermedad laboral tienen en común la presencia de síntomas depresivos. Entonces, el personal médico que nos acompaña acá, es muy importante que tengamos claros síntomas depresivos. Entonces, los criterios que tiene la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión número 10, aunque ya existe una versión número 11, todavía en Colombia seguimos por norma utilizando los códigos CIE-10 para digamos, la elaboración de las historias clínicas. Entonces, por eso traje los criterios que mencionan la clasificación en su versión 10 para estos trastornos mentales. Dice que un episodio depresivo, en la depresión se describe como episodios depresivos típicos, en los cuales vamos a encontrar humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y de disfrutar de las cosas, una disminución de la vitalidad o una sensación de falta de energía o de pérdida de energía que lleva a una reducción en el nivel de actividad, a un cansancio exagerado y hay una serie de otros síntomas que pueden también estar presentes, pero que son, digamos, características principales de la depresión: el estado de ánimo depresivo, la dificultad para disfrutar de las cosas y esa disminución de la vitalidad. Esos tres son las características principales que deben estar en un paciente con depresión. No es necesario que estén los tres, puede haber dos de ellos para poder considerar que hay un cuadro depresivo. Entonces, se le adicionan a esto disminución en la atención y concentración, puede estar presente, la pérdida de confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa o de ser inútil, una perspectiva sombría del futuro, pensamientos y actos suicidas o autoagresiones, trastornos del sueño y la pérdida del apetito. Bien, el trastorno mixto ansioso depresivo es una mezcla de alguna manera de síntomas del episodio depresivo o del trastorno depresivo y síntomas del trastorno de ansiedad o del trastorno de ansiedad generalizada, pero que no cumple de alguna manera con todos los criterios para hacer alguno de esos dos diagnósticos más grandes. Entonces les decía ahorita que tocaría revisar como en detalle esa estadística que vamos teniendo, porque puede ocurrir que de pronto al momento de caracterizar a ese paciente no se han tenido tan en cuenta algunos aspectos y sencillamente como el paciente manifiesta de pronto la presencia de ambos síntomas de ansiedad y de depresión, terminamos eligiendo más fácilmente el diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión en lugar de los dos diagnósticos que pudieran digamos, fácilmente coexistir. O sea, un paciente puede tener un trastorno depresivo mayor y un trastorno de ansiedad generalizada, sin que eso signifique que tiene un trastorno mixto de ansiedad y depresión. El trastorno de adaptación, que es el otro trastorno de relevancia mencionado también allí en ese boletín de FASECOLDA, nos habla de estados de angustia subjetiva y de perturbación emocional que habitualmente interfieren con el funcionamiento y con el desempeño social y que surgen en la fase de adaptación a un cambio vital. O sea, es de alguna manera una respuesta emocional frente a una situación que está viviendo la persona de cualquier índole. Puede ser, digamos, una situación de estrés en el trabajo, puede ser una enfermedad de cualquier origen, de origen común o de origen laboral, la que genera estos síntomas. En términos generales, deberíamos, bueno, lo que dice el DSM-5 y no el CIE-10, no hace esa especificación. El DSM-5 dice que normalmente es un proceso de adaptación, es decir, que la persona tras la puesta en marcha de sus mecanismos de afrontamiento debe tener la capacidad de resolver esos síntomas que aparecen allí. Es decir, debería ser un diagnóstico temporal. Sin embargo, vemos con alguna frecuencia que el trastorno de adaptación aparece allí como prolongado en el tiempo. Es decir, pacientes que vienen con un diagnóstico de trastorno de adaptación de años
sin que se considere modificar el diagnóstico, de alguna manera otras personas hacen la interpretación de que hay una dificultad en la persona para adaptarse, ¿no? Pues de alguna manera tocaría revisar la validez de esta visión, pero lo que dice como criterio la Asociación Americana de Psiquiatría es que es un proceso en el cual la persona hace unos ajustes emocionales frente a una situación vital. La respuesta puede ser variable y está relacionada con diferentes aspectos de la vida de la persona. Allí mencionan algunas situaciones, algunas consideraciones en particular. Pues le decía allí que cualquier situación significativa para la persona puede generar estos cambios en sus ajustes emocionales. Bueno, aquí hay otros aspectos también relacionados con esos criterios de trastorno de adaptación que nos hablan de la predisposición o la vulnerabilidad individual como un elemento importante en la presentación de estos síntomas. Es decir, cada persona de alguna forma tiene una manera particular de afrontar las situaciones que vive. Algunas personas, por las experiencias vividas previamente, por sus características particulares de personalidad, pueden tener una mayor predisposición para desarrollar estrategias de adaptación menos adaptativas. Digamos, eso suena a veces como contradictorio, ¿no? Que el proceso de adaptación es menos adaptativo. ¿Se refiere eso de menos adaptativo o desadaptativo a la disfuncionalidad que muchas veces se presenta con el mecanismo de afrontamiento de la persona? No sé si es claro lo que menciono. Entonces, decía allí en la parte superior que o en la diapositiva del principio, que la depresión es la principal causa de discapacidad. Entonces, tenemos una gran dificultad en torno a poder evaluar, digamos, el grado de discapacidad que se genera en una persona. Digamos, todos estos elementos que hemos revisado ahorita, criterios diagnósticos y todos, tienen un elemento subjetivo significativo. Digamos, así como en la evaluación del dolor, aunque utilicemos, por ejemplo, la escala visual análoga para el dolor, que de alguna manera le da una cifra a lo que el paciente está sintiendo. Las escalas en depresión de alguna forma hacen algo parecido, le dan una cifra, pero que de alguna manera es parte de la subjetividad del paciente, ¿no? Este inventario de discapacidad de Sheehan es uno de los elementos que con más frecuencia se utilizan para tratar de darle alguna valoración, entre comillas, objetiva a la discapacidad que produce la depresión. Entonces, esta es una escala que contiene 5 preguntitas, que es muy sencilla, en las cuales hay unas puntuaciones de 1 a 10 para cada uno de ellos. La escala contiene a su vez 3 subescalas que se van a puntuar de manera diferente. Las primeras 3 preguntas se refieren a discapacidad. La pregunta 4 se refiere a el estrés percibido por el paciente y la pregunta 5 al apoyo social. Entonces es una escala tipo Likert en la que la persona va a elegir alguno de esos valores que están allí, de 0 a 10. La puntuación máxima en la escala es de 50. Si la persona evalúa que cada una de estas le genera una incomodidad extrema, no tiene un punto de corte la escala, o sea, no podríamos decir que a partir de tal valor hay una gran discapacidad o una pequeña discapacidad. En términos generales, suele considerarse que hay una puntuación significativa en esta escala cuando el valor supera la mitad de la puntuación total. O sea, si el valor total máximo es 50, pues en términos generales se considera que existe una puntuación significativa en esta escala si es mayor de 25, pero como le digo, es algo que se ha adoptado de alguna manera, pues como en la mayoría de estudios suelen verse de esta manera, pero realmente no hay un punto de corte para la escala. Algo que es importante mencionar
en torno a esto es el pronóstico en el paciente con depresión. Recuerdo que estoy utilizando esta enfermedad en particular, primero pues por la importancia que tiene, y segundo pues porque en los otros trastornos que son considerados de importancia significativa, los síntomas depresivos siguen teniendo gran importancia, ¿no? Entonces, aproximadamente el 70% de los pacientes con depresión responden al tratamiento de primera línea con fármacos. De mencionar para el personal médico que está aquí ahorita, los medicamentos de primera elección para el manejo de depresión son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, son los de primera línea, y el 70% de los pacientes deben responder bien a esto, sobre todo si se tratan de manera temprana. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Pues el paciente que está haciendo un primer episodio depresivo, ¿sí? Es decir, comenzó con estos síntomas hace pocos días y consultó al médico y se le inició tratamiento, el 70% mejoran con esta monoterapia. Algunos estudios recientes afirman que cerca del 15% de los pacientes con depresión evolucionan a la cronicidad. Estos son datos que están en el libro de Kaplan. Pues aquí está anotada la edición anterior, que fue la 10ª edición, pero los datos no han cambiado realmente en torno a eso. Un 60-80% de las depresiones de carácter unipolar, es decir, no los pacientes que sufren de trastorno bipolar, sino pacientes que presentan depresión, solamente depresión, tienen por lo menos una recurrencia en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que 6 de cada 10, entre 6 y 8 de cada 10 personas que hacen un episodio depresivo van a volver a tener un episodio depresivo en el futuro. La mayoría de los estudios hallan que entre el 70 y el 80% de los pacientes se recuperan antes de los 2 años. Ahí hay un punto importante en cuanto al pronóstico. La mayoría de los pacientes que no mejoran en este tiempo, ya su recuperación es mucho más difícil. Se dice que en un 20% de los pacientes pueden cronificarse y el porcentaje de los pacientes que no alcanza a tener una funcionalidad igual aumenta todavía más. Digamos, algunas personas tras los 2 años de tratamiento de pronto tienen una mejoría parcial, es a lo que se refiere eso, pero que muchos de ellos mantienen algunos síntomas que no les permiten la misma funcionalidad que tenían previo al inicio de la enfermedad. Los episodios leves, la ausencia de síntomas psicóticos, la ausencia de hospitalización duradera son indicadores de buen pronóstico. Indicadores psicosociales de buena evolución, como antecedentes de amistades sólidas durante la adolescencia, un buen funcionamiento familiar, un buen desempeño social, también son elementos de buen pronóstico. El que la persona no tenga un antecedente de otra condición psiquiátrica, que no tenga otro diagnóstico de enfermedad mental, que el paciente no tenga un trastorno de personalidad, que este es un aspecto relevante y que debería evaluarse siempre en pacientes que presentan una evolución inusual en un cuadro depresivo. El no tener más de una hospitalización previa por un trastorno depresivo y una edad de comienzo avanzada, es decir, cuando la depresión aparece más tardíamente, el pronóstico suele ser mejor que cuando aparece de manera temprana. Algunos elementos o algunos criterios de mal pronóstico, digamos, el que coexista con la distimia, que es un tipo de depresión crónica, aunque sus síntomas son más leves, esto predispone a que la recurrencia de episodios depresivos moderados o severos sea mayor, el abuso de alcohol y de otras sustancias psicoactivas, algunos síntomas como el trastorno de ansiedad y antecedentes de un episodio depresivo mayor. Mencionar que pues, los hombres tienen más probabilidad de presentar evolución crónica que las mujeres. Es decir, aunque las mujeres tienen mayor prevalencia de enfermedad mental y depresión, en los hombres el pronóstico suele ser menos favorable. Bueno, estos aspectos que mencionaba en relación a la evolución de la enfermedad, quisiera anotar
la importancia en relación al tema de la enfermedad laboral y de la depresión como enfermedad laboral, es decir, la depresión de origen laboral. Mencionaba en una reunión que teníamos previamente que muchos de los pacientes que llegan a consulta de psiquiatría ya en un proceso médico-laboral, llegan en una etapa tardía de su enfermedad. Encontramos con mucha frecuencia que el paciente tiene coexistencia de otras condiciones, por ejemplo, de tipo osteomuscular, dolor crónico, médicamente intratable o cualquier tipo de dolor crónico, en el que el paciente comienza a experimentar algunos cambios emocionales relacionados con la discapacidad o con la limitación funcional que tiene asociada a la otra condición médica. Entonces, el paciente ya ha sido tratado, ha visto muchos medicamentos, medicina del dolor hace mucho tiempo, fisiatría, y pues allí comienzan de pronto a considerar que los medicamentos no están dando el resultado que quisieran y entonces lo remiten al psiquiatra para tratar de mirar otros aspectos. Uno de las recomendaciones, creo yo, importantes es el abordaje temprano, incluso en pacientes que pudieran tener mal pronóstico con la enfermedad osteomuscular, el abordaje temprano de la salud mental. Es decir, la evaluación temprana puede ser un aspecto que puede modificar de manera significativa el pronóstico de ese paciente. Algo que también mencionaba la doctora Marta al inicio es algunos aspectos relacionados con la simulación y la sobredimensión de síntomas. Este paciente que ha venido incapacitado, por ejemplo, por algunas otras condiciones de tipo osteomuscular, tiene una incapacidad prolongada, de pronto ya en algún momento los médicos tratantes le dicen que no hay otras cosas por hacer con ellos en cuanto al manejo médico, no hay intervenciones, otro tipo de intervenciones para el manejo del dolor. De alguna manera se implementa un plan para tratar de reincorporarlo, pero el paciente ha estado incapacitado por mucho tiempo. Entonces, ese es un paciente de difícil reincorporación. Ahorita la doctora Gloria, pues de pronto tocará algunos otros aspectos allí relacionados con eso. Pero el paciente llega ahí en ese momento a psiquiatría y hay una tendencia a sobredimensionar algunos de los síntomas que tiene. No solo los síntomas dolorosos, sino los síntomas emocionales que comienza a presentar. Entonces, importante anotar allí rasgos de la simulación o fingimiento. La existencia de un problema médico-legal es un aspecto que casi siempre está ahí presente. La discrepancia entre los síntomas que se alegan y la observación. Es decir, los síntomas, por ejemplo, en la evaluación física no son del todo coherentes. Incluso en la evaluación mental, cuando contrastamos con algunas pruebas psicométricas o pruebas de tipo neuropsicológico, no suelen ser concordantes. La dramatización de las quejas y la sobreactuación. Otro elemento que no está ya anotado es, digamos, el conocimiento que muestra el paciente en torno a la patología. Muchas veces el paciente ha leído mucho y trata de hacer notar al médico de la presencia de otros síntomas adicionales que de pronto el médico en primera instancia no está interrogando, pero entonces es otro aspecto que con mucha frecuencia notamos allí. La incapacidad alegada para el desempeño de determinadas tareas habituales y que no parece afectar el ocio del sujeto, es decir, está muy limitado para trabajar, pero pues fácilmente lo podemos cruzar con el paciente en el centro comercial o compartiendo en cualquier momento en la playa o en cualquier otra circunstancia. Anotar allí que algunos trastornos de personalidad, sobre todo del grupo B, del clúster B, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno de personalidad histriónica, son factores que pueden estar más relacionados con la simulación. Entonces, por eso les decía la importancia de evaluar rasgos de personalidad en el paciente en el que
comienza a aparecer una evolución inusual, incluso de otras condiciones de salud. Entonces, nos referimos principalmente aquí como a los aspectos relacionados con la parte emocional del paciente, por la misma relevancia que tiene, pero que estas también pueden estar asociadas con la enfermedad, con otras enfermedades de origen laboral. Entonces, pues bueno, sé que el tema es bastante extenso, bastante amplio. Hay unos aspectos por ahí que mencionaba la doctora Marta en torno a algunos problemas que se presentan con el tema de Hospital Día y otras cosas. Pues ahorita en la sección de preguntas, si quieren, resolvemos esas inquietudes. Entonces, les agradezco a ustedes su atención y pues bueno, a su disposición para las preguntas al final. Ahora le damos paso a la doctora Gloria Villalobos. Doctora Gloria, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Un saludo y agradezco la invitación de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, capítulo Atlántico, a la doctora Marta, a todo el equipo que ha estado en el proceso de organización de este evento, por su gentileza. Al doctor Castro, me encantó su presentación, muchas gracias. Digamos que lo que quiero es dar algunas luces respecto de la aproximación psicosocial de la reincorporación laboral de un trabajador que tiene ha tenido una ausencia por alguna enfermedad habitualmente mental o de otro tipo, pero que tiene un compromiso en la esfera mental. Realmente quiero plantear como unos puntos de partida y una serie de principios y elementos claves de lo que sería este apoyo a la reincorporación. El tema daría para hablar mucho más largo, pero pues iré esencialmente a lo más breve que sea posible. En primer lugar, pues la reincorporación al trabajo consiste en ejercer de nuevo la actividad laboral, pero en las mejores condiciones, es lo que uno esperaría. Y un segundo principio aquí es que la rehabilitación debe procurar la integración socioocupacional. Esto implica tener acciones derivadas de este proceso de rehabilitación, tanto hacia el individuo como a la familia, a la comunidad, a los centros educativos e incluso al mismo trabajo. Habitualmente los procesos de rehabilitación se centran en el individuo que lo está requiriendo y en algo tocan la familia, y el centro de trabajo pareciera que queda por completo fuera del escenario. Sin embargo, veremos un poco la importancia de tener una mirada mucho más holística respecto de este proceso de reincorporación. Aquí cito algunos factores críticos en la duración del ausentismo. Ya lo decía el doctor Castro, en primer lugar, la calidad del tratamiento y las habilidades adquiridas durante todo el proceso terapéutico. Este tratamiento obviamente debió haber empezado lo más temprano posible. Debe acompañarse de una facilitación del empleador y debe guiarse por protocolos y por buenas prácticas basadas en la evidencia. Uno de los elementos que se citan en la literatura es la brecha de atención en salud mental. Realmente en países de América Latina y el Caribe tenemos una brecha muy importante. Quiero decir, de 100 personas que requieren atención, prácticamente 30 estarán llegando, en el mejor de los casos, estarán llegando a un servicio de atención, y tenemos muchas otras que quedan por fuera del servicio de atención o que reciben un servicio de atención demasiado básico, con lo cual realmente no estamos hablando de un proceso psicoterapéutico. Algunas características sociodemográficas de los trabajadores pueden incidir en la duración del ausentismo. Se ha identificado, la evidencia muestra que se hace una reincorporación más temprana para grupos de trabajadores entre 21 y 50 años, mucho más lenta cuando pasa de los 50 años. Otro elemento importante tiene que ver con la adecuación del trabajo a las condiciones de salud mental, es decir, esto mezclado también con la motivación que la persona siente por su trabajo. En la medida en que carece de motivación hacia su trabajo, muy seguramente se hace mucho más prolongada su ausencia. También
la reincorporación al trabajo deriva en buena parte de condiciones y oportunidades y la posición socioeconómica de la persona. La posición socioeconómica, por supuesto, se verá reflejada en una mayor facilidad de acceso a los servicios de salud, y una peor condición hará mucho más difícil el acceso a servicios de salud de buena calidad, con lo cual se va a prolongar el ausentismo. Ya mencionaba el doctor Castro algunos aspectos relacionados con las características de personalidad como factores que pueden hacer un poco, constituir un poco la barrera, y las características desde el punto de vista de la autoeficacia, el autocontrol y las habilidades para el trabajo son unos elementos que hacen mucho más fácil la reincorporación, o por el contrario, se convierten en un obstáculo. Y algo que es fundamental es el apoyo social derivado de la familia, apoyo social de parte del centro de trabajo y de otras personas con las que el trabajador tenga conexión. También el trastorno mental diagnosticado incide en la duración del ausentismo. Entonces, trastornos del ánimo como la depresión, los trastornos de ansiedad y el síndrome de burnout tienen ausencias más largas que otro tipo de trastornos. El tipo de trabajo también incide en la duración del ausentismo. Son más altas las tasas por enfermedad laboral, incluyendo los trastornos de salud mental en ocupaciones manuales con escaso control y con sobrecargas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando al comienzo la doctora Marta hacía la breve introducción, mencionaba cierto tipo de actividades económicas en las que se suele encontrar una mayor prevalencia de este tipo de trastornos. Pues cierto tipo de ocupaciones también se asocian con incapacidades más largas, con ausencias más largas derivadas del trastorno mental. Otro elemento fundamental que puede facilitar o ser una barrera para la reincorporación es el entrenamiento en habilidades de afrontamiento y el apoyo del supervisor en el trabajo. Habilidades de afrontamiento en el individuo, y algo que es absolutamente fundamental, casi tan importante como el mismo proceso de rehabilitación y de atención psicoterapéutica, es el apoyo del supervisor en el trabajo. Cuando las personas se han ausentado y su superior inmediato era una persona con muy poco apoyo social hacia el colaborador, muy seguramente la persona no va a tener ningún interés en retornar, porque sabe que al retornar a su trabajo, su supervisor o su jefe no le va a dar el apoyo necesario. Y otra serie de condiciones psicosociales que rodean al trabajador, llámese condiciones familiares, económicas, etcétera. Entonces, la duración del ausentismo es prácticamente un fenómeno multicausado. Podemos encontrar barreras o elementos que la facilitan. Y uno de los elementos fundamentales para poder hacer una buena reincorporación de un trabajador es reconocer, hacer un inventario de cómo son estas necesidades y reconocer cómo están cada uno de estos 8 puntos, 10 puntos que cito en esta diapositiva. Muy bien. Algunas acciones se pueden hacer para la reincorporación al trabajo, unas de parte del empleador y otras de parte del mismo trabajador. De parte del empleador, pues obviamente que participar activamente en el diseño del proceso de reincorporación al trabajador. Resulta que es muy frecuente que esperamos a que la persona nos diga, bueno, ya no me reanudaron más incapacidades y me reincorporo el próximo lunes. Y en ese momento empezamos a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer con ella? Un adecuado proceso de reincorporación implica planificación para el retorno, implica comunicación previa para que el empleador y el trabajador se vayan preparando progresivamente para este proceso de reincorporación. Y cuando hablo del empleador, me estoy refiriendo a que él tiene que revisar qué funciones le va a asignar, tiene que considerar el estado de salud en la que se reincorpora a su trabajador, las recomendaciones médico-laborales que se dan, la factibilidad de adecuar ciertas condiciones de trabajo para que este trabajador se reincorpore correctamente. Y algo que es muy importante,
la socialización de este proceso de reincorporación con los compañeros y con los jefes. Realmente, en muchos casos he visto en la vida práctica cómo el jefe inmediato, los compañeros, entran a veces en situación casi que de pánico, de no saber cómo tratar a un trabajador que ha estado ausente un buen tiempo por un trastorno mental. Mucho más crítico, por ejemplo, si parte de la ausencia está basada en que, por ejemplo, hubo un intento de suicidio. Allí la preocupación es qué le digo, cómo lo recibo, cómo lo miro, qué funciones le asigno, cómo lo retroalimento, qué le digo. La gente no sabe qué hacer. Un jefe común y corriente no tiene ni idea de salud mental y no tiene por qué saberlo, pero el empleador tendrá necesariamente que dar o facilitar este proceso al interior de la organización. En segundo lugar, el empleador debe asegurar los derechos del trabajador en el proceso de reincorporación, derechos que tienen que ver con la posibilidad de asistir a nuevas consultas médicas en su proceso de rehabilitación si la requiere, y a otros derechos como, por ejemplo, los derechos laborales, las vacaciones, otro montón de derechos que se tienen. Ahora, importantísimo planificar este retorno, ojalá con el mismo trabajador y en la medida de lo posible con la participación de alguien de su familia, de manera que se ajusta ese plan de reincorporación en el marco de un beneficio mutuo. Se van haciendo acuerdos para que la persona sepa que se va a reincorporar, que inicialmente va a tener tales o cuales responsabilidades que progresivamente van a ir aumentando en la medida en que él se vaya adaptando, una serie de acuerdos que se hacen antes de que la persona se reincorpore. Y aportar a los demás empleados información y capacitación justamente para facilitar todo este proceso de reincorporación sin discriminación. Si yo en este momento les preguntara, y por favor contesten en el chat sí o no, y Marta, me ayudas a mirar cuántas respuestas sí y cuántas no, muy por encima, no se trata de contarlas, pero si la mayoría de las respuestas a la pregunta que voy a hacer ahora son sí o no. Okay. ¿Quiénes de ustedes se atreverían a hablar con su empleador si en caso de que tuvieran alguna alteración en su salud mental, quiénes de ustedes se atreverían a hablar con su empleador de esa situación de salud? Unos pocos segundos para que por el chat, por favor, respondan sí o no. ¿Me atrevería a hablar con mi empleador, sí o no? Pues te cuento que hay bastantes sí aquí. Bueno, hay unos no, pero yo creería, sin contar, Gloria, que son más los sí que los no. Bueno. Pero hay 30 de 110 participantes. Ah, bueno, también, de los que se han atrevido a contestar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y que no contesto es no. Bueno, cuéntalos no, yo les cuento. Yo sí, me parece que hay bastantes. Judy, cuéntalo, yo cuento los sí. 1, 2, 3, 4, 5. Un paneo rápido para no contar al detalle. 11, 12, 13, 14, 15. No, te digo, Gloria, me parece que hay muchos sí, por lo menos más de 17. Ok, ¿y cuántos no? Bueno, por lo menos así. ¿Cuántos no? Bueno, a ver. Yo conté alrededor de 32. Entonces ganó el no. No, bueno, entonces ganó el no. Ajá. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tememos hablar de nuestra situación de salud mental con nuestro empleador. ¿Por qué? Porque somos conscientes que alrededor del tema de una afectación mental o incluso de una simple problemática mental hay un gran estigma. Ese es uno de los grandes problemas en el retorno al trabajo, el estigma social alrededor del problema de la salud mental. En otra sesión que conversemos, les hablaré de algunas estrategias para reducir ese estigma. Pero bueno, ese es en principio una de las grandes necesidades. Por el lado del trabajador, ¿qué acciones se requieren para reincorporarse al trabajo? 1, participar en el diseño de su proceso de reincorporación. Recuerden que mencionaba hace un rato cómo es de importante que empleador y trabajador se sienten a conversar. ¿Cómo va a ser esa reincorporación? Si hay alguna limitación, si originalmente se reincorpora en el mismo horario, si va a ejercer las mismas funciones o qué cambios va a tener o si no va a tener cambios. El trabajador
puede sugerir algunas acomodaciones razonables, pero adecuadas para su beneficio y el de la organización. Verbigracia, en alguna ocasión conocí el caso de una trabajadora que venía de un proceso de incapacidad por depresión, tomaba unos medicamentos que le provocaban muchísima somnolencia y pidió ingresar más tarde al trabajo para poder tener un ciclo de sueño más completo. Esos son ejemplos de pequeñas acomodaciones que se pueden hacer. Otro aspecto que en el que el trabajador debe ir avanzando es en proveer todos los soportes médicos y legales que ayuden a su reincorporación. El resumen de su historia, si es que es pertinente, si es que quien la va a recibir es también una persona idónea, o por lo menos las recomendaciones médico-laborales. Todas las incapacidades han debido ser entregadas oportunamente, etcétera. O sea, todos esos soportes. E informar abiertamente a un delegado de la organización acerca de recaídas o de situaciones que causen efectos adversos en la salud. Ya lo decía el doctor que dependiendo de la prontitud con que inicia el tratamiento, tiene mejor pronóstico o peor pronóstico. Sin embargo, algunos de estos casos presentan recaídas o situaciones en las que es mejor no exponer al trabajador pena de riesgo de una recaída. Luego se requiere aquí la colaboración del trabajador para que pueda expresar a algún representante de la organización que la organización debe asignar para que sea ese punto de contacto con el trabajador o con su familia. También el empleador debe establecer un tiempo para avanzar en el reintegro a la organización. Es decir, debe fijar un tiempo para decir, vamos a ir progresivamente, no sé, los primeros 2 meses, el primer mes, las primeras 3 semanas, dependiendo un poco de la situación. Debe tener la capacidad de atender a nuevas necesidades o condiciones que no pudieron ser consideradas inicialmente. No sé, por ejemplo, un cambio en los horarios habituales de consulta, de psicoterapia o cualquier otra situación que no se consideró inicialmente, importante que el empleador tenga esa apertura. Y, como lo dije anteriormente, evitar situaciones estigmatizantes dentro de la organización. Por eso es tan importante que para la reincorporación se haga un proceso de preparación de los compañeros y de los jefes para que las personas quiten un poco esa preocupación de cómo se van a relacionar con su compañero y se eviten comentarios discriminatorios que pueden incidir en que empeore la condición del trabajador. ¿Qué más debe hacer el trabajador? Pues brindar retroalimentación al empleador sobre las mejoras, sobre las posibilidades reales de reincorporación total al trabajo. Debe atender todas las propuestas de acomodación diferentes a las sugeridas inicialmente. Por ejemplo, entramos en una etapa pico de producción. El trabajador debe también entender las necesidades de la organización y no solamente las propias. Y debe brindar a los colegas de su trabajo la posibilidad de conocer más de su situación sin superar los límites de confidencialidad. Esto es un poco para que sus compañeros tengan un poco más de claridad sobre lo que sucedió. Una situación familiar que disparó un episodio de depresión, recibió el apoyo de su familia, una cosa mínima que hace que no sea como un bicho raro que aterrizó de nuevo en el centro de trabajo, sino que por el contrario se facilite la comprensión de las personas. Reitero, sin afectar la esfera de la confidencialidad. Martin Nielsen y Peterson y otros autores desarrollaron una investigación para reconocer las buenas prácticas de diferentes organizaciones respecto al proceso de reincorporación después de una afectación en salud mental. Esas buenas prácticas las resumen ellos en algunos mecanismos para promover el retorno al trabajo y disminuir los síntomas por problemas de salud mental. En primer lugar, la identificación temprana de las personas que requieren intervención. Es decir, una vez reincorporada la persona, hay que identificar tempranamente si se requiere alguna una intervención adicional con la finalidad de disminuir problemas severos, es decir, de evitar agravamientos.
Una evaluación multidisciplinaria de parte del equipo de salud, lo que implica tener una visión holística de la situación. Cada vez más los equipos de rehabilitación son realmente integrales. A veces la participación de algunos de estos profesionales puede quedarse un poco corta, y fundamental es esa evaluación multidisciplinaria para el retorno del trabajador. Y hay que tener foco en las barreras, pero también en los recursos. Esto implica tener un plan individualmente diseñado, un plan a medida, no simplemente un plan talla única para el retorno al trabajo. Y coordinación de las partes interesadas fue otro de los grandes aprendizajes que tuvo este grupo de investigadores. Las partes interesadas son el empleador, los compañeros y todo el equipo que representa al empleador, el trabajador, su familia, los servicios de salud, de manera que se surta un proceso coherente de rehabilitación integral, pero además de retorno al trabajo. Y algunos ajustes regulares, esto implica flexibilidad de los esfuerzos para ajustar todo el proceso, digamos, a las etapas de cambio individual. Implican entonces apertura para ajustar condiciones laborales y facilitar su reincorporación. Entonces, en última se resume en una evaluación rápida, dirigida y con rehabilitación integral para tener un retorno pronto al trabajo con la menor cantidad de síntomas posibles. Y en especial, no solamente un retorno pronto al trabajo, sino para facilitar la permanencia de la persona al trabajo. Porque lo que sucede con alguna frecuencia es que la persona retorna al trabajo y vuelve y sale en incapacidad. Y pasa así varios periodos de tiempo de tal manera que no se sabe si se cuenta o no con el trabajo, no se sabe si se cuenta o no con el trabajo. Muy bien. Ya en resumen de algunos puntos claves para la reincorporación exitosa. 1, apoyo del centro de trabajo, expresado en la posibilidad de influir y desarrollarse, permitir influir en todo el proceso de desarrollo del trabajador. Otro punto clave es el resignificar el retorno al trabajo. Y esta es una labor que deberían, espero que sí, no en todos los casos sucede, pero deberían hacer los terapeutas con el trabajador que va a retornar a su trabajo, ayudarle a que resignifique el retorno al trabajo, a que comprenda la importancia del trabajo incluso como un mecanismo protector de su salud mental. Otro elemento clave aquí es considerar la calidad del liderazgo, el apoyo social y todo el sentido de comunidad para facilitar ese retorno. La satisfacción laboral que siente un trabajador respecto de la labor que realiza en una empresa es quizás uno de los elementos fundamentales para que él dé el primer paso y diga, yo quiero volver al trabajo, unida con un buen proceso de rehabilitación que se facilite dentro de la esfera laboral. Y un acompañamiento psicológico centrado en fortalecer la capacidad de control individual, ya lo mencioné anteriormente, la autodeterminación, la adherencia a los objetivos de mejora como elementos fundamentales para que haya un proceso de rehabilitación, pero de reincorporación exitosa. Otro elemento clave, ya lo mencioné anteriormente, es la prevención de crisis. Y esto implica tener conciencia, es decir, tener claro el estado de salud mental y comprender los factores que la afectan, inclusive la vulnerabilidad que va a tener el individuo a futuros episodios de enfermedad. Todavía ni siquiera tenemos claro estadísticas finales respecto de la cantidad de trastornos mentales en el personal de la salud que atendió en primera línea a los pacientes del COVID. Las estadísticas hablan de que se disparó, de que incluso se aumentó 3 o 4 veces la cantidad de diagnósticos, pero pasado un tiempo, realmente, ¿cómo va a quedar esa condición de salud mental? Por lo tanto, fundamental tener claro que podrían haber crisis y que para prevenirlas es necesario entender los factores que la pueden afectar o que pueden provocar esas crisis. Y por lo tanto, tener acciones de anticipación en términos de autogestión del mismo trabajador, de recuperación, de continuidad de la atención y de anticipación a las crisis, el mismo trabajador y la misma organización.
Y por supuesto que una labor que sí es puramente organizacional es buscar alternativas de intervención frente a los factores de riesgo y de protección de la salud mental en el sitio de trabajo, pero con un enfoque holístico. Y por supuesto que el acceso temprano, fácil y equitativo a los servicios de rehabilitación en salud mental fundamentalmente ayudan a prevenir las crisis y también el apoyo familiar. Ahora, la Asociación Internacional de Seguridad Social, AIS, publicó en el año 2013 el resultado de una investigación que realiza después de que reconoce múltiples experiencias en distintos países del mundo. Y entonces produce una serie de recomendaciones que se agrupan en varios conjuntos. El primer grupo de directrices parte de que el retorno al trabajo debe ser concebido como un proceso integral, es lo que acabo de decir todo este tiempo, en el que participan varios autores con una aproximación holística al individuo, pero con un enfoque integrado e inclusivo. Ese es el primer grupo de recomendaciones. El segundo grupo de recomendaciones de la AIS es considerar que la intervención y la rehabilitación debe ser temprana para reducir el tiempo de ausentismo y para mejorar la capacidad individual. En el sentido de que es mucho más fácil, y este debe ser un mensaje clave a los trabajadores, es mucho más fácil conservar el trabajo que tiene hoy en día que conseguir uno nuevo. El tercer grupo de directrices que da la IS se orientan a enfatizar el enfoque personalizado hacia el regreso al trabajo. Esto implica considerar los aspectos psicosociales como la motivación, las condiciones de trabajo, las personas que van a acompañar todo este proceso de retorno al trabajo, la evaluación de la eficacia de la reincorporación. El cuarto grupo de directrices de la AIS, no voy a decir las directrices ahorita, simplemente estoy mencionando los grupos, pero es un documento bien interesante de leerse. El cuarto grupo de directrices reitera la importancia de la participación de las personas implicadas en este proceso de retorno al trabajo. Entonces, implica de parte del trabajador un compromiso para asumir este proceso y trabajar muchísimo la motivación para alcanzar los resultados y la disposición de mecanismos de apoyo a la persona, lo cual implica que todo el proceso de rehabilitación psicosocial debe incluir la preparación en el sentido de aumentar la autoeficacia del trabajo. El siguiente grupo de directrices comprende la colaboración de las partes interesadas en todo el programa de regreso para lograr que los individuos adquieran esa capacidad de alcanzar los objetivos propuestos en la rehabilitación. Esto implica que la rehabilitación no se limita solamente al escenario del equipo rehabilitador, sino involucra a los empleadores o al trabajo, como repito, como un medio también de adquirir condiciones saludables. Otro grupo de directrices de la OIS reiteran la importancia de que quienes diseñan y administran el programa de retorno al trabajo desarrollen competencias para realizar las actividades necesarias y para obtener los resultados exitosos en el mantenimiento del empleo. De allí la importancia de educar a jefes, a encargados de salud y seguridad del trabajo, a encargados de talento humano, para que aprendan qué deben hacer facilitando este proceso de reincorporación. Muy bien. Y el último grupo de recomendaciones de la OIS se focaliza en la importancia de hacer seguimiento y evaluación a los resultados logrados con todo el proceso de reincorporación, de manera que se puedan hacer oportunamente ajustes en este tiempo. Muy bien. Algunas experiencias exitosas de las muchas que hay, bueno, muchas es un decir, de las varias que están publicadas. En los Países Bajos, Van der Link, desarrolla una guía práctica para agilizar el retorno de las personas con trastornos mentales comunes, llámese comunes ansiedad y depresión, que se basa fundamentalmente en un desarrollo de una capacidad en el trabajador y en la capacidad de resolver problemas en relación con su entorno laboral. Resulta que esa es una de las capacidades que si
el trastorno mental guarda relación con el trabajo, es una de las capacidades más empobrecidas en el trabajador. Y si no guarda relación con el trabajo, igualmente hay que fortalecer en el trabajador la capacidad de solución de problemas. Eso debería ser parte de uno de los objetivos del proceso de acompañamiento psicoterapéutico. Arens desarrolla todo un modelo de prevención de las ausencias recurrentes basada justamente en los hallazgos de Barden Klink, tomando en cuenta entonces que para tener o para facilitar este proceso de prevención de ausencias, es importante con el trabajador en proceso terapéutico, por supuesto, está en una responsabilidad del empleado, pero sí de su equipo psicoterapéutico, ayudarle a desarrollar un inventario de problemas y oportunidades en el trabajo y definición de las ayudas necesarias. Ayudarle a establecer una lluvia de ideas sobre posibles soluciones, a identificar las mejores soluciones, aprender a dialogar con su superior en el trabajo y ayudarle a formar y a crear un plan de acción para luego implementar las acciones y evaluar esas soluciones. Miren ustedes que este par de autores se centran básicamente en enseñarle a la persona a solucionar problemas, como una forma de volverse a adaptar al entorno laboral. Ahora, acciones que los empleadores pueden realizar para facilitar el retorno al trabajo. Quizás en algunas de ellas sea un poco reiterativa de lo que he dicho. 1. Informarle al profesional de la salud responsable del tratamiento acerca de las responsabilidades y funciones que tiene este trabajador. Porque no solamente es necesario recibir recomendaciones médico-laborales que vienen del médico tratante al empleador, sino también que el empleador ojalá pudiera tener algún contacto con el equipo tratante de manera que le explique en qué consiste el trabajo y busquen las mejores alternativas acompañado del equipo médico. Considerar un retorno gradual, ya lo había dicho anteriormente, incluso con flexibilidad de tiempo, de funciones, o también otras condiciones que faciliten todo el proceso de recuperación. Enfatizar la importancia de identificar y resolver los problemas. Esto es fundamental. Y por eso parte del proceso de entrenamiento del trabajador debe ser enseñarle a solucionar problemas, pero también la organización debe identificar y ayudar a resolver los problemas que están en sus manos. Ayudarle, y lo que voy a decir a continuación es más una labor del equipo psicoterapéutico, ayudarle a revisar todas las habilidades vocacionales y de relación que tiene con las demás personas, justamente para facilitar ese retorno al trabajo, fomentar todo el apoyo mediante acciones preventivas, programas de asistencia al empleado, los famosos PAES, que en algunas empresas se manejan, la consejería personal, telefónica, la remisión en caso de una enfermedad mental, orientación para el manejo de situaciones familiares, etc. Sin que el empleador se convierta en IPS, eso es importante, pero muchos de los programas de bienestar en el fondo terminan haciendo acciones de acompañamiento al trabajador. Y si se trata de una pequeña empresa, puede ser útil en algunos casos hacer acompañamiento o visita al trabajador que está incapacitado, intentar reincorporar al trabajador a su antiguo puesto, aunque sea con algunos ajustes. Si es pyme, no va a tener muchas posibilidades de reubicarlo. Ayudarse en todos los recursos comunitarios y en grupos de ayuda ya existentes. Estos son grupos de ayuda externos al trabajo habitualmente. Y solicitar al equipo médico tratante todas las indicaciones para facilitar ese retorno. En esta diapositiva presento dos momentos importantes o dos grandes fases del proceso de reincorporación laboral luego de una ausencia por motivos de salud mental. Esta información lo tomé de la guía de Sura para la reincorporación e inclusión laboral, luego de una incapacidad o ausencia por un problema psicosocial o un trastorno mental, guía que desarrollé yo para ellos en encargo que me hizo Sura. Y aquí tiene dos grandes momentos, la evaluación de necesidades y todo el proceso de reincorporación. Entonces, en la evaluación de necesidades es todo lo que viene antes de la reincorporación. Esto implica identificar la línea de base, saber cómo viene mi trabajador, tener un inventario de estrategias de reincorporación que pueda yo manejar al interior de la empresa, identificar las necesidades del trabajador ausente. Y luego, en el proceso de reincorporación,
ya hacer un plan para esa reincorporación, hacer los ajustes que sean pertinentes, se reincorpora la persona y hay que hacerle seguimiento a ese plan. Y finalmente, ojalá se pueda hacer el cierre del plan de reincorporación y una evaluación general de todo el proceso. Y ya casi para terminar, algunos principios de la reincorporación. Reincorporar al trabajador progresivamente, establecer un plan coordinado con el servicio de rehabilitación y hacerle seguimiento a los resultados, atender las necesidades de ambas partes, de la organización y del trabajador, para que ese proceso de reincorporación no termine siendo más traumático para ninguna de las dos partes y ninguna sienta que se dio todo a cambio de no recibir nada. Esto es importante. Por lo tanto, este proceso de implicar el reconocimiento de expectativas de las dos partes, el establecimiento de diálogos, de acuerdos, también identificar las condiciones que pudieran agravar al trabajador si se reincorpora al mismo puesto y en la medida de lo posible o solucionarlas o saber que se reincorpora el trabajador de pronto en otra posición, por lo menos mientras se va recuperando. Y claro, es un tanto reiterativo, esclarecer todas las expectativas respecto del plan de reincorporación. Y una vez se reincorpora, involucrarlo idealmente en las actividades en las que naturalmente sería partícipe. Si se hace semanalmente un comité, inclúyalo en el comité. No es que lo saquemos porque como es el que recién llegó, entonces lo excluyo de todo. No, por favor, hay que reincorporarlo a todas las actividades donde él habitualmente sería parte de. Fomentar un ambiente de trabajo que propenda por el bienestar, la salud, tomando acciones de promoción de factores psicosociales protectores. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. Esta es una tendencia importante, se denomina también como la psicología positiva. Llámenle como le quieran llamar, pero trabajen sobre los factores protectores y sobre todos los factores que promuevan la salud en el trabajo. Y conclusiones ya, tener claras políticas y procedimientos bien descritos, con roles asignados para saber cómo vamos a manejar la reincorporación, tener un plan, hacer ajustes al trabajo en caso de que se requiera y capacitar a los supervisores y a compañeros de trabajo si así fuera. Doctora Gloria, como siempre, mil gracias por compartir con nosotros tu vasta experiencia en estos temas. De verdad, muchas gracias. Ahora vamos a abrirle paso al doctor Oscar, que tiene las preguntas, las ha filtrado para que por favor las comparta con nuestros expositores. ¿Cómo podríamos hacer una identificación temprana, o sea, identificar signos o síntomas tempranos que nos indiquen que el trabajador tendrá un compromiso de la esfera mental o lo tiene o de pronto está iniciando o que nos pueda así como servir de prueba de tamizaje? Entonces, en su experiencia para el doctor Edwin y la doctora Gloria, ¿cómo ven ese punto? Bueno, yo creo, según mi experiencia, existen algunas pruebas de tamizaje en salud mental que si bien pues, no son pruebas diagnósticas, pueden dar algunos datos. Desafortunadamente, estas pruebas no están incluidas en términos generales en las evaluaciones que se realizan a los empleados a su ingreso, incluso en las evaluaciones periódicas. Muchas veces no hay pruebas de tamizaje en salud mental, digamos, están más enfocadas al tema físico que al tema de salud mental. Entonces, yo pensaría que si utilizamos algunas pruebas para tamizaje de trastornos mentales comunes, ahí en las evaluaciones de ingreso, en las evaluaciones periódicas que se hacen a los trabajadores, podríamos identificar más tempranamente algunos de estos pacientes que eventualmente pueden terminar con situaciones más complejas en salud mental. El manejo de los simuladores, o sea, cómo identificarlos, si existen herramientas que de pronto nos puedan ayudar un poco con la objetividad
para el diagnóstico, para la identificación de ellos, y cómo debe proceder la organización para protegerse en sí misma y o sea, sin dejar de apoyar al trabajador. Okay. Bueno, el diagnóstico del paciente simulador pues no es tan sencillo, ¿no? Digamos que lograr de alguna forma mostrar de manera objetiva que el paciente está simulando pues es de todas formas un desafío para el personal de salud, no solo para el paciente que simula en enfermedad mental, sino en general. Existen algunas pruebas que de alguna manera tienen un valor psicométrico significativo y que pueden de alguna manera dar algunos datos objetivos en cuanto a simulación de síntomas. Sin embargo, pues es importante contrastar esos resultados con algunas otras pruebas, por ejemplo, de tipo neuropsicológico o con algunas pruebas proyectivas que pueden mostrar más como la intención de falsear los resultados de una prueba. Como les decía, no es un proceso fácil, pero pues cuando se tiene la sospecha es importante implementar estos recursos para tratar de tener elementos objetivos para mostrar que el paciente los está simulando. Hay que anotar aquí que bueno, el paciente simulador tiene siempre la búsqueda de una ganancia secundaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa ganancia que está obteniendo? Digamos, ¿cuál es en términos generales, el paciente que está incapacitado, pues está en su casa, está recibiendo un pago, un salario todos los meses sin estar laborando. Allí estaría como su principal ganancia. Algunos están como en la búsqueda de una pensión por discapacidad, por incapacidad. Entonces, para los actores de este proceso, digamos, aseguradoras, empleadores, y esto se vuelve pues todo un reto el identificarlos y de alguna manera poder tomar alguna medida. Digamos, si se logra demostrar en el proceso que el paciente está simulando, pues bueno, ya allí entrar como a desmontar todo el proceso de incapacidad del paciente. Supongo yo que habrá unos temas de orden legal que pues involucrará al paciente pues por el engaño al sistema, por decirlo de alguna forma. Pero pues bueno, entender que este paciente está de alguna manera atentando contra todo el sistema general de seguridad social, ¿no? Si estas calificaciones son de por vida, o cuál es su experiencia o la experiencia que han tenido en recalificación o cambios en esas calificaciones. Digamos, basados en el pronóstico que marcábamos allí, el paciente, por ejemplo, con enfermedad mental, con depresión crónica, es muy probable que después de que la enfermedad tuvo esa evolución a la cronicidad, se mantengan esos síntomas allí de manera recurrente o intercurrente, pero pueden eventualmente modificarse. Digamos, no nos hemos referido específicamente a la depresión a causa del trabajo, en la cual, pues, si se modifica el aspecto en particular del trabajo, es decir, si el paciente está fuera del ámbito laboral, debería haber alguna modificación sobre su estado emocional, pero también el paciente que está deprimido y que está incapacitado y que igual está generando unos costos significativos para el sistema y que para la empresa significa un costo importante para las aseguradoras y para todos los demás. Entonces, ese paciente cuya origen no es laboral, sino pues es un paciente con una depresión crónica, pues es muy probable que aún estando fuera del trabajo, los síntomas se mantengan allí presentes. Realmente mi área de experticia no es la calificación de grado de pérdida, es más la determinación del origen. Lo que sí he visto yo es que, pues me uno a las palabras del doctor Castro, hay casos que se vuelven recurrentes y se van volviendo más complicados y además empieza a presentarse una historia clínica como muy florida, quiero decir, a un diagnóstico se le puede sumar otro, después va cambiando, incluso, lo digo con el debido respeto, a veces me encuentro historias cuyo diagnóstico cambian según el profesional que le haya prestado la atención, no solamente porque han cambiado los síntomas, sino también
el enfoque mismo. Entonces, el proceso de recuperación es uno de los procesos pues, más difíciles. Depende muchísimo de las barreras o los elementos facilitadores que mencioné en el proceso de rehabilitación y de características individuales. En últimas, el resultado aquí es el producto de una mezcla compleja de factores que lo hace realmente crítico, ¿no? Oscar, ¿tú me permites, no sé, completar o preguntar algo a Gloria en este mismo y al doctor Edwin en este mismo tema, ya que están interesados en el tema de la calificación de la PCL? Gloria ha mencionado unas cosas que me parecen importantes cuando estaba haciendo la presentación. Gloria, tú dijiste que había mejorado mucho la rehabilitación. Bueno, yo tengo que decirte que yo tengo la impresión que una de las dificultades que tenemos incluso para esa cronificación del paciente y para que la PCL no reduzca, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando del origen, sino de la PCL, es justamente que no tenemos un proceso, o mejor dicho, una rehabilitación apropiada en ninguno de los dos sistemas, ¿verdad? Me refiero ni en el sistema general de riesgos ni en el sistema común. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas que debía haber una terapeuta, que debía haber apoyo social, que debía haber un psicólogo, y realmente uno no es lo que observa. O sea, el doctor Edwin decía, bueno, hay muchas personas y uno lo ve en las historias clínicas. Uno ve, por ejemplo, el tema del mecanismo de afrontamiento. Muchas personas, esa es la dificultad que tienen. Entonces, obviamente, como una dificultad en su base, ¿verdad? Uno necesitaría que esa persona mejorara esos mecanismos de afrontamiento, ¿verdad? Y obviamente eso no lo puede hacer uno. Me refiero como médico de empresa, o sea, uno necesita como el apoyo. A mí me queda claro, Gloria, y no sé, corrígeme si estoy equivocada, que cuando hablaste de todo, o sea, de todo un trabajo en equipo, obviamente nos involucraba a nosotros, ¿verdad? Me refiero en empresas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, como estar más atentos, como acercarnos a esos equipos en las IPS, ¿verdad? Que están manejando al colaborador para, pues, obviamente, para ir enterándonos de cómo está el avance y obviamente recibir a esa persona mucho antes de que a uno le anuncien, como tú decías, mañana viene a trabajar y bueno, nadie sabe qué lo va a poner a hacer, ¿verdad? Y eso que tú dijiste es muy cierto. Los jefes, especialmente si ha habido un intento de suicidio, lo primero que no quieren es que uno lo reintegre porque qué tal que se suicide allá en la empresa. O sea, entonces mejor no nos los traigan aquí porque de pronto se tira y se suicida. Entonces, lo que yo les pregunto tanto al doctor Edwin como a la doctora Gloria es cómo podemos nosotros, ¿verdad? Porque aquí hay muchas personas que trabajamos, pues, obviamente del lado de ayudar a estos procesos de reincorporación en la empresa y todo. ¿Cómo podemos nosotros apoyar mucho más este proceso para lograr esos reintegros exitosos, teniendo obviamente apoyos muy regulares dentro de las entidades que hacen el manejo, es decir, el manejo y que deben recuperar a esa persona, ¿verdad? Y obviamente nosotros hacemos el tema del reintegro, pero nosotros, entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar en esa parte? Doctor Edwin, le pregunto a usted, normalmente los psiquiatras no quieren hablar mucho con uno, ¿verdad? Y los psicólogos, no, es así, o sea, ellos se pierden y no le atienden a uno el teléfono ni nada de eso. Es un misterio en torno a la patología. Y bueno, y uno ve que la persona en vez de mejorar empeora, ¿verdad? Y bueno, el tema del acompañamiento psicológico, el tema del terapeuta, eso realmente no lo manejan así en las IPS, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede uno ayudar en ese proceso? Porque realmente en algún momento ustedes lo mandan a trabajar, ¿verdad? Entonces, uno está como maniatado cuando tiene a una persona que 2 años la han mantenido
incapacitado, por ejemplo. Okay. Bueno, el tema es complejo. Digamos que no hay como una recomendación universal en cuanto a qué hacer, pues digamos, cada paciente tiene unas características muy particulares. Como decía la doctora Gloria, el tema involucra tantos elementos que termina siendo muy complejo. A veces encontramos que hay como hay muchos vacíos en cuanto a el papel de los diversos actores en el proceso de reincorporación, digamos, no solo el papel del psiquiatra, el paciente, el papel integrador que de pronto tendría el médico laboral, el área de recursos humanos de la empresa, de salud y seguridad en el trabajo, la misma disposición que tenga el empleador para facilitar las condiciones de reincorporación de ese paciente. Entonces, a veces resulta difícil, por ejemplo, se emiten algunas recomendaciones para la reincorporación desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psiquiátrico, algunas actividades con poca baja demanda psicológica, actividades que sean específicas, actividades que en primera instancia no requieran de gran complejidad en cuanto a la ejecución de tareas o cosas de ese tipo, pero de pronto la organización recibe al paciente y pues, no hay como una adecuación de las actividades para él, sino simplemente lo reciben y pues pongámoslo en archivo, que de pronto allá hay menos situaciones. Le ponen una silla en archivo y el paciente, ya hay una persona asignada ahí de hecho y solamente que vaya y que se siente y que cumpla 8 horas de trabajo allí, pero ¿qué tanto eso realmente favorece el proceso de adaptación del paciente o de readaptación a su actividad laboral? ¿Qué tanto eso permite el proceso de rehabilitación integral? Otros mecanismos que fallan muchas veces en el sistema en general es de pronto el acceso de esos pacientes a los servicios que se requieren. De pronto, el paciente con depresión, me voy a referir a ese en particular, un paciente que puede comenzar a presentar cambios a nivel cognitivo, en la atención, concentración, memoria, y durante el proceso tiene atención, por ejemplo, por el psiquiatra una vez al mes, en el mejor de los casos. De pronto también logra tener acceso a psicología para, entre comillas, psicoterapia, pero no con la oportunidad y la calidad que de pronto se requiere para que el proceso sea exitoso. Otras disciplinas como la terapia ocupacional, como la rehabilitación neuropsicológica y rehabilitación cognitiva y todo esto, todavía mucho más distantes. Entonces, hay toda una serie de tropiezos a los que se enfrenta ese paciente para su reincorporación. Yo insisto en que lo deseable sería poder hacer un diagnóstico temprano y un abordaje temprano de esos pacientes para evitar a que lleguen a esos puntos tan complejos y esas incapacidades tan prolongadas. Pero pues bueno. Ok, gracias. Yo solamente quisiera añadir a lo que tú mencionabas, Martica, es que no creo que la rehabilitación esté tan bien. Lo que sí creo es lo que reportan los estudios y las evidencias científicas que dicen, se hará mucho más fácil la reincorporación si el proceso de rehabilitación cumple con unas condiciones como ser integral, como estar coordinado, etcétera. Pero estoy de acuerdo que en muchos escenarios estamos lejos. Era lo que mencionaba al comienzo, la gran brecha de atención en salud mental, ¿no? Si uno mira las estadísticas en Latinoamérica, en los países de América Latina y del Caribe, se invierten más dólares en camas hospitalarias que en procesos de prevención en salud mental. La limitación por los medicamentos, o sea, si existe o no restricción en la reincorporación cuando el trabajador está en tratamiento, o sea, qué tanto en su experiencia se encuentra la restricción por los efectos adversos de los medicamentos y qué tanto limita
a esa reincorporación? Esa pregunta se ha repetido bastante y de pronto podríamos ya tocar ese tópico. Doc, por ejemplo, fíjese, la trazodona, la quetiapina y esos medicamentos, normalmente los trabajadores llegan con esas fórmulas diciendo que no pueden levantarse temprano, que no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Sí, pues, los medicamentos, bueno, no todos los psicofármacos producen somnolencia, pero sí hay algunos de ellos que la producen, y sí es cierto que muchos pacientes manifiestan dificultad, trastorno del sueño y requieren utilizar este tipo de medicamentos en la noche para tener un mejor dormir. Sí, es una realidad. O sea, el paciente se levanta con dificultad, con pesadez. No tenemos ese medicamento ideal que actúe durante 6, 7 horas y que el paciente se levantó con la mejor disposición. Todavía, digamos, hay mucho que mejorar en cuanto a el manejo de algunos efectos secundarios de los medicamentos. Y pues ahí en el momento de reincorporación, sí toca anotar algunas recomendaciones para que sean tenidas en cuenta en cuanto a los efectos secundarios de ellos. El paciente que conduce, por ejemplo, si la actividad demanda una gran atención, evitar ese tipo de actividades en particular, o incluso el horario de ingreso, pues si es posible rezar ese aspecto. Doc Edwin, pero yo te pregunto algo. Estos medicamentos, en la medida en que las personas lo toman, hay una cierta tolerancia y van desapareciendo esos efectos secundarios, ¿no es así? Con algunos ocurre eso, digamos. Hay medicamentos como algunos neuromoduladores, como por ejemplo la pregabalina o la carbamazepina, y esto que al inicio del tratamiento produce mucha pesadez, pero que en la medida en que avanza el tratamiento el paciente lo tolera. Pero sí hay algunos psicofármacos, sobre todo neurolépticos, como la clozapina o la quetiapina incluso, que pues su efecto tarda en promedio entre 8 y 12 horas en disminuir el efecto. Entonces, si el paciente se lo tomó a las 8 de la noche, de pronto a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, no, todavía tiene algo de la somnolencia que produce. Entonces, sí, está ese punto en particular con algunos de ellos. Total agradecimiento al doctor Edwin, a la doctora Gloria, por compartir sus experiencias, sus conocimientos en esta noche con un tema tan importante, tan sensible como es el tema de la salud mental y la reincorporación de estos trabajadores con algún compromiso de la esfera mental. Para nosotros en la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, nuestro capítulo atlántico, es un placer, es un deleite escuchar a expertos, a profesionales de la trayectoria de ustedes. Muchas gracias. Para todos los que asistieron, gracias. Estaremos atentos a nuevos encuentros y ha sido un placer. Muy buenas noches a todos.